A lo largo de la historia, la humanidad ha quedado cautivada por la idea de la sabiduría oculta, pergaminos antiguos, civilizaciones perdidas y conocimientos secretos que podrían desbloquear poderes incalculables. Abundan las historias de filósofos que buscan la iluminación, reyes que consultan oráculos y eruditos que examinan textos en busca de respuestas a las preguntas más desconcertantes de la vida. Desde los enigmas crípticos de los antiguos hasta la búsqueda moderna de avances tecnológicos, queda una verdad: la humanidad siempre ha tenido hambre de sabiduría. Sin embargo, la sabiduría más profunda y transformadora no proviene del ingenio humano. Proviene de una fuente mucho mayor, una fuente que trasciende el tiempo y el espacio y comprende los misterios del universo y las complejidades del corazón humano. Esta sabiduría es la sabiduría de Dios, un don divino disponible para todos los que lo buscan con sinceridad y fe. A diferencia de la sabiduría mundana, que a menudo conduce al orgullo y la autosuficiencia, la sabiduría divina nos humilla, acercándonos al Creador y revelando el camino que Él ha diseñado de manera única para cada uno de nosotros. Considere las palabras de Salomón, el hombre más sabio que jamás haya existido. Cuando Dios le ofreció cualquier cosa que su corazón deseara, Salomón no pidió riqueza, poder o fama. En cambio, pidió sabiduría para gobernar al pueblo de Dios. Esta súplica desinteresada agradó al Señor, y a Salomón se le concedió una comprensión incomparable, junto con bendiciones sin medida. Su historia nos recuerda que buscar la sabiduría divina no solo es noble sino también transformadora, pues abre puertas que ningún hombre puede abrir e ilumina caminos que parecen envueltos en oscuridad. Como lo expresó tan elocuentemente el apóstol Santiago: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos generosamente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. Esta promesa es a la vez simple y profunda: la sabiduría no está reservada para la élite o los privilegiados. Es un tesoro dado gratuitamente por un Dios amoroso a todos los que se acercan a Él con fe. Pero ¿cómo accedemos a esta sabiduría divina? ¿Cómo se ve en nuestra vida diaria y cómo puede guiarnos a través de los desafíos e incertidumbres que enfrentamos? Estas preguntas preparan el escenario para un viaje al corazón de la sabiduría de Dios, un viaje que revela no solo sus planes para nosotros sino también su inmenso amor y cuidado. En esta exploración, descubriremos los pasos para acceder a la sabiduría que Dios ofrece, el poder transformador que contiene y las formas en que puede remodelar nuestras vidas para mejor. Embarquémonos en esta búsqueda, no solo para adquirir conocimiento sino para encontrar a aquel que es la fuente de toda sabiduría, comprensión y verdad. Porque en su sabiduría encontramos propósito, dirección y la paz que sobrepasa todo entendimiento. La sabiduría, en su forma más pura, no es algo que pueda cultivarse únicamente a través del intelecto o acumularse mediante el esfuerzo humano. No se limita a los libros, no se aprende de mentores ni se recopila a través de años de experiencia de vida. Si bien estas vías pueden proporcionar conocimiento o percepción, la verdadera sabiduría, eterna, transformadora e infalible, encuentra su origen en una fuente mucho más allá del alcance humano. Proviene directamente del Creador, aquel que diseñó el universo y puso las estrellas en su curso. La Biblia constantemente describe la sabiduría como un don divino, algo que fluye libremente de Dios para aquellos que lo buscan fervientemente. Proverbios 2:6 declara: porque el Señor da la sabiduría, de su boca proceden el conocimiento y la inteligencia. Este verso no es una mera declaración poética sino una verdad profunda. La sabiduría que Dios ofrece está impregnada de su carácter, perfecto, justo y santo. Es la sabiduría la que ve el fin desde el principio y guía al buscador por senderos de rectitud. Considere la historia de Salomón, el hombre a quien las Escrituras proclaman como el más sabio que jamás haya existido.
Salomón no encontró la sabiduría por casualidad, ni la adquirió mediante un estudio incansable o una ambición incesante. En cambio, comenzó con una única y humilde petición. Cuando Dios se le apareció en un sueño, ofreciéndole conceder cualquier deseo de su corazón, Salomón no pidió riquezas, poder militar o fama. Pidió discernimiento para gobernar al pueblo de Dios. Esta petición no nació del interés propio ni del orgullo, sino de la conciencia de sus propias limitaciones. Salomón, aunque era rey, reconoció que gobernar con justicia requería algo mayor que la capacidad humana. Su humildad agradó a Dios, quien no solo le concedió una sabiduría incomparable sino que también lo bendijo con riquezas, honra y un largo reinado. 1 Reyes 3, 12-13. ¿Qué nos enseña la historia de Salomón acerca de la naturaleza de la sabiduría divina? En primer lugar, revela que el viaje hacia la sabiduría comienza con la humildad. Para buscar la sabiduría de Dios, primero debemos reconocer que nos falta. Este reconocimiento no es un signo de debilidad sino de madurez espiritual. Es admitir que, si bien podemos navegar por las complejidades de la vida con habilidad o inteligencia, no podemos ver el panorama más amplio como lo ve Dios. La humildad abre la puerta a la sabiduría porque cambia nuestra perspectiva de la autosuficiencia a la dependencia de Dios. Alinea nuestros corazones con la verdad que se encuentra en Isaías 55, 8-9, donde Dios nos recuerda, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos caminos más elevados que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La sabiduría de Dios es infinitamente superior al entendimiento humano. No está limitado por el tiempo ni por las circunstancias. Opera más allá de las limitaciones de la lógica y a menudo nos lleva a caminos que nunca habríamos elegido por nuestra cuenta. Sin embargo, en retrospectiva, vemos la belleza y el propósito de esos caminos, maravillándonos de cómo la sabiduría de Dios nos guió a través de valles y cimas de montañas. La historia de Salomón también subraya otra verdad esencial: la sabiduría divina es un don que se otorga gratuitamente a quienes la piden. Santiago 1:5 se hace eco de esta promesa al afirmar: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos generosamente y sin reproche, y le será dada. Note la inclusividad de esta promesa. No se limita a reyes o profetas, está disponible para todos los creyentes que se acercan a Dios con fe. Pero pedir sabiduría requiere más que pronunciar una oración rápida. Exige una postura de rendición, la voluntad de dejar de lado nuestros propios planes y deseos en favor de la voluntad de Dios. Requiere fe en que la sabiduría de Dios, aunque no se alinee con nuestras expectativas, en última instancia nos llevará a lo que es bueno y correcto. Para comprender plenamente la fuente de la sabiduría divina, también hay que considerar su propósito. Dios no otorga sabiduría para la autoglorificación o el beneficio personal. Él lo da para que podamos glorificarlo y cumplir sus propósitos en la tierra. La sabiduría de Salomón no era un fin en sí misma sino un medio para gobernar a Israel con justicia e integridad. De manera similar, la sabiduría que Dios nos ofrece está destinada a moldear nuestras vidas de manera que reflejen su carácter y hagan avanzar su reino. Sin embargo, hay un misterio en la sabiduría divina que no se puede ignorar. No siempre se comprende de inmediato ni se discierne fácilmente. A menudo, la sabiduría de Dios se revela gradualmente, como un tapiz que se teje con un hilo a la vez. Quizás no veamos el panorama completo hasta mucho más tarde, pero a medida que confiamos en él, cada paso se vuelve claro. Este misterio nos invita a una relación más profunda con Dios, donde buscar la sabiduría se convierte en un acto de fe y adoración.
Nos recuerda que la sabiduría no es solo una herramienta para navegar la vida, sino un reflejo de la naturaleza misma de Dios. Buscar sabiduría es buscarlo a Él, y recibir sabiduría es experimentar su gracia y amor de manera profunda. Al final, la fuente de la sabiduría divina no es un concepto o una idea, es una persona. Es Dios mismo, quien desea compartir su sabiduría con sus hijos para que caminen en su luz y cumplan los propósitos que Él tiene para ellos. El viaje hacia la sabiduría comienza con un paso simple pero profundo, reconocer que viene de arriba y pedirla con un corazón humilde y abierto. El acto de pedir sabiduría a Dios no es simplemente un ejercicio rutinario o un pensamiento fugaz susurrado al vacío. Es un intercambio íntimo, un acto de profunda confianza y una declaración de dependencia de un poder mucho mayor que el nuestro. Santiago 1:5 contiene una promesa que brilla con seguridad divina: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que da a todos generosamente, sin encontrar falta, y se la dará. Esta no es una promesa pequeña, es una puerta de entrada al corazón de la generosidad ilimitada de Dios y a su profundo deseo de guiar a sus hijos. ¿Pero qué significa pedir con un corazón de fe? Este no es un momento superficial o transaccional, es un acto profundo que nos acerca al Creador. Dios no mide nuestras peticiones con nuestra inteligencia, posición social o logros. No compara la profundidad de nuestro conocimiento ni la amplitud de nuestro entendimiento. En cambio, Él mira el centro de nuestro ser, buscando la humildad y la sinceridad que reflejan la verdadera fe. Para acercarse a Dios con un corazón de fe, primero debemos reconocer una verdad fundamental: no podemos navegar las complejidades de la vida por nuestra cuenta. Este reconocimiento no es una admisión de derrota, sino un acto de liberación. Nos libera de la ilusión de la autosuficiencia y abre la puerta a la intervención divina. Pedir sabiduría a Dios, por tanto, es un acto de entrega. Es dejar de lado nuestro orgullo, nuestros miedos y nuestras nociones preconcebidas y abrirnos a su guía perfecta. Imagine por un momento el poder de una oración sencilla y llena de fe. Imagínese un alma cansada, agobiada por las incertidumbres de la vida, arrodillada en tranquila humildad. No hay grandes gestos ni palabras elocuentes, solo una súplica honesta: Señor, no sé el camino a seguir. Muéstrame tu camino. Esta es la esencia de pedir con un corazón de fe. No se trata de las palabras pronunciadas, sino de la postura del corazón. Este tipo de oración es profundamente personal, pero nos conecta con una verdad divina que se extiende por generaciones. A lo largo de las Escrituras encontramos ejemplos de personas que, en momentos de duda y dificultad, buscaron la sabiduría de Dios con fe inquebrantable. No se acercaron a Él con una lista de exigencias ni con un espíritu de privilegio. En cambio, vinieron con humildad y confianza, creyendo que Él respondería. Pensemos en el rey Josafat, que se enfrentó a un vasto ejército que amenazaba su reino. En su temor, se volvió a Dios y proclamó: no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti. 2 Crónicas 20:12. Esta declaración de dependencia es la esencia misma de la fe. Es un reconocimiento de nuestras limitaciones y un reconocimiento del poder y la sabiduría ilimitados de Dios. De manera similar, cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, su petición surgió del deseo de profundizar su relación con Dios. Entendieron que la oración no era simplemente un ritual, sino un salvavidas, una forma de acceder a la sabiduría y la fuerza del Creador. Al enseñarles el Padre Nuestro, Jesús enfatizó la importancia de acercarse a Dios con reverencia, humildad y confianza. La fe, sin embargo, no es un estado pasivo. Es activo, dinámico y vivo. Preguntar con un corazón de fe es creer, incluso antes de que llegue la respuesta, que Dios escucha y responderá.
Es aferrarse a la promesa de Santiago 1:5 con confianza inquebrantable, confiando en que la generosidad de Dios no conoce límites. Sin embargo, hay un misterio en este proceso que requiere paciencia y perseverancia. La sabiduría de Dios no siempre llega en la forma que esperamos o dentro del cronograma que deseamos. A veces, sus respuestas son inmediatas y claras, iluminando nuestro camino como una antorcha encendida. Otras veces, se desarrollan gradualmente, como el suave resplandor del amanecer que rompe en el horizonte. En cualquier caso, la fe cierra la brecha entre nuestras preguntas y sus respuestas. Pedir con un corazón de fe también implica alinear nuestros deseos con la voluntad de Dios. No se trata de doblegar a Dios para que se ajuste a nuestros planes, sino de permitirle moldear nuestros corazones y mentes. Se trata de buscar la sabiduría no para obtener ganancias egoístas sino para su gloria y propósitos. Cuando oramos pidiendo sabiduría, en esencia le estamos pidiendo a Dios que nos haga más como Él, pensar, actuar y amar como Él lo hace. Hay una profunda belleza en este intercambio. Dios, el creador del universo, nos invita a una relación en la que podemos buscar su guía y sabiduría. Él no retiene ni raciona sus regalos, sino que los da generosamente a todos los que se los piden. Esta generosidad es un reflejo de su carácter, un Dios que se deleita en equipar a sus hijos para el viaje que les espera. Pero Santiago 1:6 añade una advertencia crucial: pero cuando pidáis, creed y no dudéis. Este es un llamado a la fe incondicional, un recordatorio de que la duda puede nublar nuestra capacidad de recibir la sabiduría de Dios. Dudar no es lo mismo que cuestionar o buscar claridad, es un estado de lealtad dividida, una vacilación entre la confianza en Dios y la confianza en uno mismo. Pedir con un corazón de fe es depositar nuestra confianza enteramente en Él, confiados en que su sabiduría nos guiará en la dirección correcta. En los momentos tranquilos de oración, cuando nuestros corazones quedan desnudos ante Dios, experimentamos el poder transformador de la fe. Es aquí, en la quietud, donde encontramos su sabiduría, no como un concepto distante sino como una presencia guía que ilumina nuestro camino. Y al levantarnos de la oración, llevamos con nosotros la seguridad de que el Creador de todas las cosas está trabajando activamente en nuestras vidas, guiándonos con amor y sabiduría. El acto de preguntar con un corazón de fe no se trata solo de buscar respuestas, se trata de profundizar nuestra relación con Dios. Es una invitación a confiar más plenamente en Él, apoyarse en sus promesas y caminar al paso de su Espíritu. Es un recordatorio de que, independientemente de las incertidumbres que enfrentemos, no estamos solos. Dios, en su infinita sabiduría y gracia, está con nosotros, guiándonos en cada paso del camino. La búsqueda de la sabiduría es un antiguo anhelo del alma humana, sin embargo, la verdadera sabiduría, la sabiduría divina, no se parece a ninguna forma de comprensión humana. No es el resultado del estudio, la lógica o la mera experiencia, sino un regalo sagrado que se nos entrega a través de la presencia y obra del Espíritu Santo. Esta sabiduría celestial trasciende el intelecto y abarca una profundidad de conocimiento que transforma nuestros corazones y mentes. Es una sabiduría que no solo responde preguntas sino que da forma a la naturaleza misma de nuestras vidas. El papel del Espíritu Santo al impartir sabiduría es a la vez misterioso y profundo. Jesús mismo, en sus enseñanzas finales antes de su crucifixión, habló del papel esencial del Espíritu en la vida de los creyentes. En Juan 14:26, Él declaró: el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Esta promesa no se limitó a los discípulos que la escucharon por primera vez, se extiende a través del tiempo a todos los que invocan el nombre del Señor. Considere la naturaleza del Espíritu Santo como se describe en las Escrituras.
El espíritu no es una fuerza distante o pasiva, sino una presencia activa dentro de nosotros, que nos guía, nos consuela y nos equipa. La sabiduría del espíritu no es teórica sino práctica y toca todos los aspectos de la vida. Proporciona claridad cuando la confusión amenaza con abrumar, ofrece paz en medio de la agitación y otorga coraje ante el miedo. Esta no es sabiduría que podamos reclamar como propia, es el Espíritu obrando a través de nosotros, alineando nuestros pensamientos y acciones con la voluntad de Dios. El proceso de recibir sabiduría a través del Espíritu Santo comienza con una postura de entrega. Requiere un corazón abierto, humilde y receptivo a los susurros del Espíritu. A diferencia de la sabiduría mundana, que a menudo exalta la confianza en uno mismo y el orgullo, la sabiduría divina exige que reconozcamos nuestra dependencia de Dios. Nos llama a dejar de lado nuestras nociones preconcebidas y permitir que el Espíritu remodele nuestra comprensión. El Espíritu Santo actúa como nuestro Maestro, impartiendo la verdad en formas que resuenan profundamente dentro de nosotros. Esta enseñanza no se limita al conocimiento intelectual, es una revelación que penetra el alma. A través del Espíritu obtenemos la capacidad de discernir la verdad de la falsedad, una habilidad esencial en un mundo lleno de engaño y confusión. El Espíritu ilumina las Escrituras, ayudándonos a captar su significado y aplicarlo a nuestras vidas. Pero la obra del Espíritu no se limita a enseñar, también es un trabajo de recordar. Jesús prometió que el Espíritu le recordaría todo lo que había enseñado. Este es un regalo profundo, particularmente en momentos de dificultad o duda. ¿Con qué frecuencia los creyentes se han visto fortalecidos por un versículo de las Escrituras o una verdad acerca de Dios que de repente les viene a la mente justo cuando más lo necesitan? Este es el Espíritu obrando, recordándonos suave pero poderosamente las promesas de Dios y su fidelidad. La sabiduría del Espíritu Santo también nos permite navegar las complejidades de la vida con gracia e integridad. Nos guía en la toma de decisiones que honran a Dios y reflejan su carácter. Esta orientación no siempre es dramática u obvia, más a menudo, es una tranquila seguridad, una sensación de paz que acompaña a la elección correcta. El Espíritu nos equipa para actuar con justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con nuestro Dios, como nos exhorta Miqueas 6:8 a hacer. Sin embargo, hay un misterio en la forma en que opera el Espíritu Santo. La sabiduría del Espíritu no siempre se alinea con el razonamiento humano. Hay ocasiones en las que el Espíritu nos lleva a dar pasos de fe que desafían la lógica o desafían nuestro entendimiento. Estos momentos pueden ser inquietantes, pero también son oportunidades para confiar en el plan mayor de Dios. La sabiduría del Espíritu nos invita a ver más allá de lo inmediato y tangible, a vislumbrar los propósitos eternos de Dios. El papel del Espíritu Santo también es profundamente personal. Si bien el Espíritu obra dentro de la comunidad más amplia de creyentes, la guía y la sabiduría impartidas a cada individuo se adaptan a sus circunstancias y necesidades únicas. Este aspecto personal de la obra del Espíritu nos recuerda que Dios no nos ve como miembros anónimos de una multitud, sino como hijos amados, cada uno conocido y querido. A través del Espíritu Santo, estamos equipados para enfrentar los desafíos y las incertidumbres de la vida con confianza. Esta confianza no está arraigada en nuestras habilidades o conocimientos, sino en la seguridad de que somos guiados por el Espíritu de verdad. La sabiduría del Espíritu nos permite responder a las pruebas con resiliencia, extender gracia ante la ofensa y perseverar en la fe incluso cuando el camino no está claro. Al reflexionar sobre el papel del Espíritu Santo, recordamos el extraordinario privilegio que es tener acceso a este divino consejero. El Espíritu es un don que se da gratuitamente, pero requiere que lo busquemos y escuchemos activamente.
Esta búsqueda no es un acto único, sino una postura continua del corazón, una elección diaria para invitar la guía del Espíritu y caminar al paso de él. En última instancia, la sabiduría impartida por el Espíritu Santo nos acerca a Dios. Alinea nuestros corazones con los suyos y nos transforma a su semejanza. Es una sabiduría que no conduce al orgullo ni a la autosuficiencia, sino a una mayor humildad y dependencia del Creador. A través del Espíritu, se nos recuerda que la verdadera sabiduría comienza y termina con el temor del Señor, un asombro reverente que reconoce su soberanía y bondad. En los momentos tranquilos de oración, en el estudio de su palabra y en las decisiones que enfrentamos cada día, el Espíritu Santo está presente, listo para guiarnos y empoderarnos. Esta es la promesa de Dios, una promesa de que, a través del Espíritu, podemos acceder a una sabiduría que trasciende el entendimiento humano y refleja el corazón mismo de nuestro Creador. La Biblia es más que una colección de textos antiguos o relatos históricos, es un testimonio vivo y respirante de la sabiduría de Dios, amorosamente preservado y ofrecido a la humanidad. Se presenta como una guía y una revelación, susurrando verdades divinas en los corazones de aquellos que buscan fervientemente su sabiduría. Caminar en sabiduría a través de la palabra es emprender un viaje donde cada paso está iluminado por la luz de la verdad de Dios. Es navegar por las complejidades de la vida con una confianza que no nace de uno mismo sino que está arraigada en la guía eterna del Creador. El Salmo 119, 105 capta esta verdad maravillosamente: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Imagínese caminar por un denso bosque de noche, con las sombras espesas y el camino incierto. En tal escenario, una lámpara sería indispensable, arrojando luz hacia adelante y revelando el camino a seguir. Este es precisamente el papel de la palabra de Dios en nuestras vidas. No siempre muestra todo el viaje, pero da suficiente luz para el siguiente paso, asegurándonos que no estamos solos en la oscuridad. La sabiduría de la Biblia es única porque trasciende el tiempo, la cultura y las circunstancias. A diferencia de las filosofías humanas, que a menudo cambian con los cambios sociales, las verdades de las Escrituras permanecen firmes, relevantes e inmutables. Cuando nos sumergimos en la palabra, no estamos simplemente leyendo palabras en una página, estamos encontrando el corazón de Dios. Cada verso lleva consigo el peso de la intención divina, esperando ser descubierto por aquellos que estén dispuestos a meditar profundamente en su significado. Pero caminar con sabiduría a través de la palabra requiere más que una lectura casual. Es un compromiso activo e intencional con las Escrituras, un proceso de búsqueda, reflexión y aplicación. Este proceso es similar a la extracción de gemas preciosas. Cuanto más profundizamos, más tesoros descubrimos, cada uno de los cuales revela una nueva faceta del carácter de Dios y su voluntad para nuestras vidas. Esta profundidad es lo que distingue a la Biblia de cualquier otro texto, es inagotable y ofrece continuamente nuevas ideas sin importar cuántas veces se lea. Considere la forma en que las Escrituras transforman la mente. Romanos 12:2 exhorta a los creyentes a ser transformados por la renovación de vuestra mente. Esta renovación ocurre cuando alineamos nuestros pensamientos con las verdades eternas que se encuentran en la palabra de Dios. Cuando nos enfrentamos a decisiones, la sabiduría de la Biblia sirve como una brújula que nos indica opciones que honran a Dios y reflejan su carácter. En las relaciones, nos enseña a actuar con gracia, humildad y amor, reflejando el corazón de Cristo. En nuestro propósito, proporciona claridad, recordándonos que nuestras vidas no son nuestras, sino que están destinadas a glorificar a aquel que nos creó. Uno de los aspectos más profundos de caminar en sabiduría a través de la palabra es la forma en que ésta habla en cada área de la vida. Ya sea que estemos lidiando con alegría o tristeza, certeza o duda,
triunfo o fracaso, la Biblia ofrece guía y consuelo. Nos encuentra donde estamos, abordando nuestras preguntas e inquietudes más profundas con verdades que resuenan a lo largo de los siglos. Esto no es una coincidencia, es el diseño intencional de un Dios que nos conoce íntimamente y desea guiarnos amorosamente. La Biblia también sirve como espejo, reflejando nuestro verdadero yo a la luz de la santidad de Dios. Santiago 1, 23-24 lo compara con un espejo, mostrándonos quiénes somos y desafiándonos a vivir en alineación con los estándares de Dios. Esta autorreflexión no siempre resulta cómoda, a menudo revela áreas en las que nos quedamos cortos. Sin embargo, es a través de este proceso de convicción y corrección que crecemos en sabiduría. La palabra no solo expone nuestros defectos, ofrece la gracia y la guía necesarias para superarlos. Meditar en las Escrituras es una práctica que profundiza nuestra conexión con su sabiduría. Meditar no es simplemente leer sino detenerse en las palabras, dándoles vueltas en la mente y en el corazón. Es hacer preguntas, buscar comprensión y escuchar la suave y apacible voz del Espíritu Santo mientras da vida a la palabra dentro de nosotros. En esta meditación, descubrimos capas de significado que enriquecen nuestra comprensión y nos acercan a Dios. Caminar en sabiduría a través de la palabra también implica obediencia. No basta con conocer las verdades de las Escrituras, debemos vivirlas. Santiago 1:22 nos recuerda ser hacedores de la palabra, y no solo oidores. Esta obediencia es un acto de fe, confiando en que los caminos de Dios son más altos que los nuestros y que sus mandamientos son para nuestro bien. Al obedecer, experimentamos las bendiciones de caminar en sintonía con el diseño de Dios y nuestra fe se fortalece. El poder transformador de las Escrituras es evidente en las vidas de innumerables personas a lo largo de la historia. Considere la historia del eunuco etíope en Hechos 8, que estaba leyendo Isaías sin entender su significado. Cuando Felipe, guiado por el Espíritu Santo, le explicó las Escrituras, el corazón del eunuco se abrió y decidió ser bautizado de inmediato. Este encuentro demuestra la capacidad de la palabra para cambiar vidas cuando se compromete con sinceridad y es guiada por el Espíritu. Caminar en sabiduría a través de la palabra también fomenta un profundo sentido de conexión con Dios. A medida que leemos y meditamos en las Escrituras, entramos en un diálogo con el Creador. La Biblia se convierte en un medio de comunión, un espacio sagrado donde Dios habla y nosotros respondemos. Esta relación no es unilateral, es un intercambio dinámico que profundiza nuestra fe y fortalece nuestra confianza en Él. La palabra de Dios no es solo una guía para la vida individual, es una fuente de unidad dentro del cuerpo de Cristo. Proporciona una base común para los creyentes, fomentando la comunidad y el propósito compartido. Al estudiar y aplicar las Escrituras juntos, nos animamos unos a otros y crecemos en sabiduría colectiva. Esta unidad es un testimonio del poder de la palabra para unir a las personas a pesar de sus diferencias, reflejando la unidad que se encuentra en la Trinidad misma. Finalmente, caminar con sabiduría a través de la palabra requiere perseverancia. El viaje no siempre es fácil, hay momentos en los que el camino no parece claro y el esfuerzo de estudio y meditación resulta oneroso. Sin embargo, es en estos momentos de perseverancia donde a menudo se encuentran los mayores tesoros. La Biblia es una compañera para toda la vida y ofrece nuevas revelaciones en cada etapa de la vida. Es un pozo que nunca se seca, una fuente de sabiduría que continúa sosteniéndonos y guiándonos mientras caminamos en fe. En conclusión, caminar en sabiduría a través de la palabra es un viaje sagrado de descubrimiento, transformación y comunión con Dios. Es una invitación a alinear nuestras vidas con su verdad eterna, a dejar que su luz ilumine nuestro camino y a experimentar la plenitud de su sabiduría.
Al sumergirnos en las Escrituras, no solo somos guiados sino transformados profundamente, convirtiéndonos en reflejos de la sabiduría divina que fluye del Creador mismo. Hay un misterio divino en el desarrollo de la sabiduría de Dios, uno que trasciende la comprensión humana. Confiar en su tiempo y plan requiere una profunda rendición de control, una voluntad de dar un paso hacia lo desconocido con fe. Proverbios 3, 5-6 ilumina esta verdad. Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, sométete a Él en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Estas palabras son un faro que nos invita a depositar nuestra confianza no en la fragilidad de la lógica humana sino en el conocimiento infinito de Dios. Sin embargo, rendirse al tiempo de Dios es a menudo uno de los actos de fe más desafiantes. Vivimos en un mundo que exige inmediatez, donde la paciencia está infravalorada y la espera parece una carga. En contraste, la sabiduría de Dios a menudo se desarrolla lentamente, como una flor que florece en su estación, sin ser apresurada por las manos de los hombres. Este ritmo divino puede crear momentos de duda e incertidumbre, pero estos son precisamente los momentos en los que se forja la confianza. La confianza, en esencia, no se trata de tener todas las respuestas, sino de creer que las respuestas llegarán en el momento perfecto de Dios. Consideremos a Abraham, cuya vida ejemplifica el desafío y la recompensa de confiar en el plan de Dios. Prometida una descendencia tan numerosa como las estrellas, se enfrentó a la desconcertante realidad de la avanzada edad y la esterilidad de Sara. La demora en el cumplimiento de esta promesa podría haber llevado a la desesperación, pero la fe de Abraham perduró. En Romanos 4, 20-21 leemos, no vaciló por incredulidad respecto de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en su fe y dio gloria a Dios. Plenamente convencido de que Dios tenía poder para hacer lo que había prometido. La confianza de Abraham no fue pasiva, era activo, basado en la seguridad de la fidelidad de Dios. Esta historia nos recuerda que el tiempo de Dios nunca es arbitrario. Está intrincadamente entretejido en su propósito divino, diseñado para cultivar la confianza, formar el carácter y revelar su gloria. La espera no es en vano, es un proceso de refinamiento, que elimina nuestra dependencia de nosotros mismos y redirige nuestra dependencia hacia Dios. Es en la espera que aprendemos a discernir su voz, a apoyarnos en sus promesas y a abrazar su sabiduría como la fuerza que guía nuestras vidas. A veces, confiar en el plan de Dios significa caminar por caminos que parecen poco claros o incluso traicioneros. El viaje no siempre es recto ni tranquilo, pero Proverbios 3:6 nos asegura que a medida que nos sometemos a Él, Él enderezará nuestros caminos. Esta promesa no implica ausencia de obstáculos sino más bien un alineamiento divino de nuestros pasos con su propósito. Cada giro, cada desvío y retraso, es parte de un panorama más amplio que tal vez no comprendamos del todo. Confiar en el plan de Dios es renunciar a la ilusión de control, reconocer que nuestra comprensión es limitada y a menudo defectuosa. Isaías 55, 8-9 declara, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta perspectiva nos desafía a ver nuestras circunstancias a través del lente de la fe, reconociendo que lo que puede parecer un revés es a menudo una preparación para algo más grande. La historia de José ilustra aún más el poder de confiar en el plan de Dios a pesar de los aparentes reveses. Traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente, la vida de José pareció marcada por la desgracia. Sin embargo, a través de cada prueba, la mano de Dios estaba obrando, posicionándolo para salvar a Egipto y su familia del hambre.
Cuando José finalmente se presentó ante sus hermanos, declaró en Génesis 50 horas y 20 minutos, vosotros pensasteis hacerme daño, pero Dios lo encaminó a bien, para lograr lo que ahora se hace, que es salvar muchas vidas. Esta profunda declaración resume el misterio del tiempo y el plan de Dios, incluso en medio del sufrimiento, sus propósitos prevalecen. Esperar en Dios a menudo se siente como estar al borde de un acantilado, mirando hacia lo desconocido. Pero es en estos momentos de incertidumbre cuando la fe se fortalece. Hebreos 11:1 define la fe como confianza en lo que esperamos y seguridad en lo que no vemos. Esta confianza no proviene de nuestras circunstancias sino del carácter de Dios. Él es inmutable, fiel e infinitamente sabio, y sus planes para nosotros están arraigados en su perfecto amor. La oración se convierte en una práctica vital para alinearnos con el tiempo y el plan de Dios. A través de la oración, expresamos nuestra confianza e invitamos a su sabiduría a nuestras vidas. Filipenses 4, 6-7 nos anima, por nada estéis afanosos, sino que en toda situación, con oración y petición, con acción de gracias, presentad vuestras peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es la ausencia de desafíos sino la seguridad de que Dios tiene el control, incluso cuando no podemos ver el panorama completo. Confiar en los tiempos de Dios también requiere una postura de humildad. Es un reconocimiento de que su sabiduría supera la nuestra, que su perspectiva abarca la totalidad de la eternidad mientras que la nuestra se limita al momento presente. Esta humildad nos permite dejar de lado nuestra necesidad de respuestas inmediatas y descansar en el conocimiento de que Dios está obrando todas las cosas para bien, como se promete en Romanos 8:28. En momentos en que el plan de Dios parece retrasado o poco claro, se nos invita a reflexionar sobre su fidelidad en el pasado. La Biblia está repleta de historias de Dios cumpliendo sus promesas, a menudo en formas que excedieron las expectativas humanas. Estos relatos sirven como recordatorios de que su tiempo, aunque a veces difícil de entender, siempre es perfecto. Nos alientan a confiar en que el mismo Dios que dividió el Mar Rojo y resucitó a Cristo de entre los muertos está obrando en nuestras vidas hoy. El camino de confiar en el tiempo y el plan de Dios no es uno de pasividad sino de compromiso activo con sus promesas. Es un camino de oración, reflexión y entrega, marcado por momentos de duda pero sostenido por la fe. Es un viaje que transforma nuestra perspectiva, enseñándonos a ver los retrasos no como negaciones sino como oportunidades de crecimiento y de una intimidad más profunda con Dios. Incluso cuando el camino parece incierto, podemos descansar con la seguridad de que el plan de Dios se está desarrollando perfectamente, pieza por pieza. Cada paso, cada momento de espera, es un testimonio de su sabiduría y amor, que nos acerca al cumplimiento de sus promesas. Al confiar en Él, descubrimos que su tiempo no solo es perfecto sino también hermoso, y revela el intrincado y amoroso diseño de aquel que sostiene el universo en sus manos. El fruto de la sabiduría divina es un fenómeno que trasciende el entendimiento humano, una manifestación de la influencia divina en la vida del creyente. A diferencia de la sabiduría arraigada en el intelecto o la experiencia humana, la sabiduría divina es un regalo de lo alto, infundido de pureza y propósito. Santiago 3:17 ilustra bellamente esto, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, luego pacífica, amable, generosa, llena de misericordia y de buenos frutos, sin parcialidad y sin hipocresía. Estas cualidades no solo distinguen a la sabiduría divina sino que también revelan su poder transformador en quienes la reciben. Cuando abrazamos la sabiduría divina, ésta comienza a impregnar cada faceta de nuestra existencia. No sigue siendo un concepto abstracto o un tesoro escondido,
sino que toma forma tangible en nuestras acciones, decisiones y relaciones. Esta sabiduría transforma la forma en que afrontamos los desafíos de la vida, ayudándonos a abordarlos con un corazón en sintonía con la voluntad de Dios. Por ejemplo, consideremos el atributo de la pureza. Esta pureza no es simplemente la ausencia de pecado, sino un reflejo de un corazón alineado con la santidad de Dios. Purifica nuestros motivos, asegurando que nuestras decisiones estén impulsadas por el deseo de glorificar a Dios en lugar de buscar beneficio personal. Uno de los frutos más notables de la sabiduría divina es la paz. En un mundo plagado de conflictos y divisiones, esta paz sirve como testimonio de la presencia de la sabiduría divina. No es la paz frágil y fugaz que surge al evitar los problemas, sino una paz profunda y duradera que surge de confiar en la soberanía de Dios. Esta paz nos capacita para abordar los conflictos con un espíritu de reconciliación en lugar de represalia, para pronunciar palabras que curen en lugar de herir y para priorizar la unidad sobre el orgullo personal. La gentileza es otro sello distintivo de la sabiduría divina, una cualidad que a menudo se malinterpreta en una cultura que equipara la fuerza con la agresión. Sin embargo, la mansedumbre bíblica no es debilidad sino fortaleza bajo control. Refleja un corazón que ha sido ablandado por el amor de Dios, permitiéndonos responder a los demás con paciencia y bondad. Esta gentileza nos permite escuchar más de lo que hablamos, sentir empatía en lugar de juzgar y extender gracia incluso cuando no la merecemos. La voluntad de ceder o de estar abierto a la razón es quizás uno de los frutos de la sabiduría divina más difíciles de cultivar. Requiere humildad y el reconocimiento de que no siempre tenemos todas las respuestas. Esta cualidad nos invita a considerar las perspectivas de los demás, a buscar consejo y a seguir siendo enseñables. Es a través de esta voluntad de ceder que crecemos, ya que abre la puerta para que Dios corrija nuestros caminos y refine nuestro carácter. La misericordia también fluye abundantemente de la sabiduría divina y nos obliga a actuar con compasión hacia los necesitados. Esta misericordia no es selectiva ni condicional, sino que se extiende a todos y refleja la misericordia ilimitada que Dios nos ha mostrado. Nos impulsa a perdonar a quienes nos han hecho daño, a cuidar de los marginados y a amar a quienes son difíciles de amar. Es a través de actos de misericordia que la sabiduría divina se hace visible al mundo, sirviendo como un poderoso testimonio del amor de Dios. El fruto de las buenas obras es quizás la evidencia más tangible de la sabiduría divina. Estas obras no se realizan para ganarse el favor de Dios, sino como resultado natural de una vida transformada por su sabiduría. Se ven en la forma en que servimos a los demás, administramos nuestros recursos y usamos nuestros dones para su gloria. Estas buenas obras tienen el poder de impactar vidas, llevar esperanza a los desesperados y hacer avanzar el reino de Dios en la tierra. La vida de José en la Biblia proporciona un ejemplo convincente del fruto de la sabiduría divina. A pesar de las muchas pruebas que enfrentó, ser vendido como esclavo, acusado falsamente y encarcelado, José buscó constantemente la guía de Dios. Su sabiduría, discernimiento y fe inquebrantable finalmente lo elevaron a una posición de influencia en Egipto. Durante una grave hambruna, la sabiduría de José no solo salvó innumerables vidas sino que también lo reconcilió con su familia, cumpliendo el mayor propósito de Dios. La historia de José nos recuerda que el fruto de la sabiduría divina a menudo se extiende más allá de nosotros mismos, impactando las vidas de otros de maneras que tal vez nunca comprendamos completamente. La humildad es la piedra angular de la sabiduría divina, que fundamenta todos sus frutos en un espíritu de entrega a la voluntad de Dios. Esta humildad no es autodesprecio sino un reconocimiento honesto de nuestra dependencia de Dios. Nos permite reconocer nuestras limitaciones, darle crédito a Dios por nuestros éxitos y acercarnos a los demás con un corazón de siervo.
Es esta humildad la que evita que los frutos de la sabiduría divina se conviertan en una fuente de orgullo, asegurando que sigan siendo un reflejo de la gloria de Dios y no de la nuestra. Al reflexionar sobre los frutos de la sabiduría divina, queda claro que no deben acumularse sino compartirse. Se nos dan no solo para nuestro beneficio sino también para bendecir a otros y hacer avanzar el reino de Dios. Cuando vivimos estos frutos, nos convertimos en vasos de su amor, luz y verdad en un mundo desesperado por los tres. Los frutos de la sabiduría divina son un testimonio del poder transformador de su presencia en nuestras vidas, un recordatorio de que la verdadera sabiduría no se trata solo de saber sino de ser y hacer. En los tranquilos momentos de reflexión, estamos llamados a examinar los frutos de la sabiduría en nuestras propias vidas. ¿Son evidentes en la forma en que interactuamos con los demás, en las decisiones que tomamos y en el legado que dejamos? Este autoexamen no pretende condenarnos sino inspirarnos, animarnos a buscar la sabiduría de Dios con más seriedad y vivirla más fielmente. En última instancia, los frutos de la sabiduría divina sirven como un puente entre el cielo y la tierra, una manera para que Dios trabaje a través de nosotros para lograr sus propósitos. Son un recordatorio de que cuando buscamos su sabiduría, no lo hacemos en vano. Por cada acto de paz, gentileza, misericordia y amor que surge de su sabiduría, el mundo vislumbra su reino, un reino puro, pacífico y lleno de buenos frutos. En la tranquilidad de los momentos más oscuros de la vida, cuando las nubes de tormenta se acumulan y los vientos aúllan con fuerza implacable, hay un profundo misterio escondido dentro de las mismas pruebas que parecen amenazar nuestra paz. Las pruebas de la vida, aunque a menudo no son bienvenidas, llevan dentro de ellas las semillas de la transformación, esperando germinar en el suelo fértil de la fe. Para aquellos que caminan en los caminos de Dios, las tormentas de la vida no son simplemente obstáculos, sino oportunidades, oportunidades para que la sabiduría eche raíces y crezca de maneras que nada más podría fomentar. Es a través de estos momentos de prueba que la sabiduría divina se revela más claramente, no como un escape del sufrimiento, sino como una guía para atravesarlo con gracia, coraje y comprensión. Es una paradoja de la fe que Dios permite que sus hijos soporten dificultades, aunque Él es totalmente capaz de eliminarlas. Sin embargo, en esta paradoja reside una verdad más profunda: las pruebas no son enemigas de la fe, sino más bien la fragua misma en la que esa fe se purifica y fortalece. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, ofrece una visión sorprendente de este proceso: también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y paciencia, experiencia. Y la experiencia, esperanza. Romanos 5, 3-4. Estas palabras pueden parecer difíciles de aceptar, especialmente en medio del dolor y el sufrimiento, pero revelan la misteriosa obra de la sabiduría de Dios en nuestras vidas. Lo que comienza como dolor, a menudo abrumador y difícil de soportar, poco a poco se transforma en perseverancia, y esta perseverancia refina nuestro carácter y, en última instancia, produce esperanza. La sabiduría de Dios opera de maneras que a menudo desafían la comprensión humana. En nuestro mundo, el sufrimiento suele verse como un revés, una desgracia que debe evitarse a toda costa. Sin embargo, a través de la lente de la sabiduría divina, el sufrimiento se convierte en una herramienta de refinamiento, una parte necesaria del viaje hacia la madurez y la profundidad espiritual. No es la ausencia de pruebas lo que caracteriza a los fieles, sino la capacidad de soportarlas con el corazón lleno de esperanza y confianza en las promesas de Dios. Esta sabiduría nos permite ver más allá de lo temporal, para comprender que cada prueba tiene un propósito divino que, en última instancia, es para nuestro bien y la gloria de Dios. Considere las tormentas de la vida que muchos han enfrentado a lo largo de la historia: hambruna, persecución, traición, pérdidas y enfermedades.
Para quienes buscan sabiduría en estas pruebas, hay un don divino que emerge de lo más profundo del sufrimiento. Esta sabiduría no promete el fin de la tormenta, sino que equipa al alma para soportarla. Imaginemos, por un momento, un barco atrapado en la más feroz de las tempestades. El barco puede ser sacudido por las olas, pero el marinero que comprende la tormenta sabe exactamente cuándo ajustar las velas, cuándo mantenerse firme y cuándo dirigir el barco hacia aguas más tranquilas. De la misma manera, la sabiduría en las pruebas no se trata de escapar del dolor, sino de comprender cómo navegarlo con la mano firme de la fe, sabiendo que la presencia de Dios está con nosotros, incluso en los vientos más feroces. La sabiduría en las pruebas también nos da la capacidad de discernir el curso de acción correcto. Hay momentos en la vida en los que se requiere acción, en los que debemos dar un paso adelante con fe, incluso cuando el camino a seguir no está claro. Pero hay otras ocasiones en las que la sabiduría nos enseña a permanecer quietos, a esperar el tiempo de Dios y a confiar en su plan perfecto. La Biblia está llena de ejemplos de personas que, en medio de una gran adversidad, fueron guiadas por la sabiduría divina a tomar decisiones que se alineaban con la voluntad de Dios, incluso cuando no entendían el panorama completo. En la historia de Job, por ejemplo, vemos a un hombre que, aunque no entendía las razones de su sufrimiento, mantuvo su fe en Dios. La sabiduría de Job no consistió en comprender sus circunstancias, sino en confiar en que Dios conocía el propósito detrás de ellas. Hay cierto misterio en esto, como la sabiduría de Dios actúa a través de las cosas que más tememos. Es como si, en medio de nuestro dolor, fuéramos invitados a una relación más profunda con Dios, una relación en la que nuestra dependencia de Él se vuelve más profunda. Este tipo de sabiduría no nace del intelecto humano, sino de un corazón que busca a Dios en los tiempos más oscuros, confiando en que Él es la fuente de luz en medio de la oscuridad. A medida que enfrentamos pruebas, comenzamos a comprender que la sabiduría de Dios no se trata solo de conocimiento intelectual, sino de una relación íntima con Él. Una relación que se fortalece a través del fuego de la aflicción. La capacidad de discernir cuándo actuar y cuándo permanecer quieto es un aspecto central de la sabiduría en las pruebas. Este discernimiento no es automático, sino que proviene de una relación cada vez más profunda con Dios y una sensibilidad a los impulsos del Espíritu Santo. A veces, la sabiduría nos dice que hablemos, que defiendamos a los oprimidos, que consolemos a los que tienen el corazón quebrantado, que defendamos la verdad. En otras ocasiones, la sabiduría nos enseña a permanecer en silencio, a confiar en que Dios está obrando en formas que aún no podemos ver y a esperar en Él con paciencia. Hay una profundidad espiritual en estos momentos de espera, una confianza tranquila en que Dios está orquestando todas las cosas de acuerdo con su perfecta voluntad. A través de estas pruebas, se amplía nuestra comprensión de la soberanía de Dios. Empezamos a ver, de nuevas maneras, que Dios no está distante ni desapegado de nuestro sufrimiento, sino íntimamente involucrado en cada detalle de nuestras vidas. Su sabiduría nos permite comprender que nada sucede por casualidad y que incluso en las circunstancias más oscuras, Él está obrando todas las cosas para nuestro bien y para su gloria. Este no es un concepto vago y abstracto, sino una verdad viva que se vuelve más real cada día que pasa a medida que experimentamos la fidelidad de Dios en medio de nuestras pruebas. Quizás el don más profundo de la sabiduría en las pruebas es la paz que trae. Es una paz que trasciende el entendimiento, una paz que protege nuestros corazones y nuestras mentes incluso cuando todo lo que nos rodea se está desmoronando. Esta paz no es la ausencia de dificultades, sino la presencia de Dios en medio de ellas. Es la seguridad de que, aunque la tormenta continúa, estamos seguros bajo su cuidado, sostenidos por sus promesas. Esta paz es un testimonio para el mundo de que, incluso en las peores circunstancias,
podemos confiar en un Dios que siempre es fiel, siempre bueno y siempre tiene el control. Al final, la sabiduría en las pruebas nos convierte en las personas para las que Dios nos creó. Refina nuestro carácter, fortalece nuestra fe y nos acerca al corazón de Dios. A través de cada dificultad, somos transformados a la imagen de Cristo, quien soportó el sufrimiento por el bien del mundo. Así como Cristo encontró gloria en la cruz, nosotros también podemos encontrar propósito en nuestras pruebas. La sabiduría de Dios en estos momentos nos enseña que el sufrimiento no es inútil, es una herramienta que Él usa para moldearnos, enseñarnos y prepararnos para las cosas más grandes que Él tiene guardadas. A medida que continuamos en este viaje, es importante recordar que ninguna prueba es en vano en la economía de Dios. Cada momento de dificultad conlleva la oportunidad de crecer en sabiduría, profundizar nuestra confianza en Dios y reflejar su gloria en un mundo quebrantado. Las pruebas que enfrentamos, aunque dolorosas, no son el final de la historia, son simplemente un capítulo en la narrativa más amplia de la obra redentora de Dios en nuestras vidas. A través de la sabiduría que Él brinda, tenemos el poder para enfrentar cada prueba con confianza, sabiendo que Dios está con nosotros y que Él está usando todas las cosas para hacernos más como Él. Hay un profundo misterio que reside en la interacción entre sabiduría y obediencia. Es fácil pensar que la sabiduría es un regalo que debe ser apreciado, almacenado y admirado desde lejos. Muchos creen que saber qué hacer es el pináculo del éxito espiritual. Sin embargo, la Biblia revela una verdad más profunda y esquiva: el verdadero poder de la sabiduría divina no se encuentra simplemente en el acto de recibirla, sino en el acto de vivirla. La sabiduría de Dios no es pasiva, está destinada a ser una fuerza que transforma, dirige y cambia el curso mismo de nuestras vidas. Simplemente escuchar la sabiduría de Dios es aferrarnos a algo fugaz, pero obedecerla, permitir que eche raíces en nuestras vidas, es construir una base que no flaqueará, incluso en las tormentas más duras. En Mateo 7, 24-27, Jesús presenta una parábola que ilustra esta verdad esencial. Contrasta al constructor sabio, que edifica su casa sobre la roca, con el constructor necio, que edifica su casa sobre la arena. El mensaje es claro: los cimientos sobre los que construimos nuestras vidas son importantes. En la historia, las tormentas llegan, como inevitablemente lo hacen, y la casa construida sobre la arena cae con gran estrépito, mientras que la casa construida sobre la roca se mantiene firme. La roca en esta parábola representa la obediencia a la sabiduría de Dios. Cuando obedecemos la palabra de Dios, no estamos simplemente escuchando un conjunto de instrucciones, nos estamos alineando con un plan divino que trasciende la comprensión humana. Las tormentas que azotan nuestras vidas no son meras metáforas de desafíos externos, representan las fuerzas de la vida que buscan desestabilizarnos. En los vientos de la duda, los torrentes del miedo y los terremotos de la tentación, muchos encontrarán que su pie resbala y sus cimientos se desmoronan debajo de ellos. Pero aquellos que han construido sus vidas sobre la sólida roca de la obediencia a la sabiduría de Dios no serán conmovidos. Esta no es una promesa de que la vida estará libre de dificultades, sino una promesa de que, sin importar la gravedad de la tormenta, la sabiduría de Dios proporcionará un fundamento inquebrantable para aquellos que decidan caminar en ella. El acto de obediencia a la sabiduría de Dios se convierte en el ancla, precisamente lo que nos mantiene firmes en medio de la incertidumbre. Sin embargo, la obediencia no siempre es fácil. A menudo requiere rendir nuestra propia voluntad, renunciar al control y estar dispuesto a ir contra la corriente de los valores mundanos. La sabiduría de Dios a menudo nos llama a vivir de manera contracultural, que desafía las mismas normas y deseos de nuestra carne. El camino de la obediencia puede ser estrecho y puede exigir sacrificio.
La sabiduría de Dios puede impulsarnos a alejarnos de lo que parece cómodo, seguro o deseable a los ojos del mundo. Puede llamarnos a perdonar cuando parece imposible, a amar cuando no parece natural, a dar cuando requiere todo lo que tenemos. Sin embargo, en el misterio de la obediencia, hay una recompensa eterna, una paz inquebrantable y un profundo sentido de plenitud que solo puede provenir de vivir en alineación con el plan perfecto de Dios. Es a través de la obediencia que la sabiduría de Dios verdaderamente nos transforma. No estamos simplemente escuchando la palabra, nos estamos convirtiendo en la palabra en acción. Cuando obedecemos la sabiduría de Dios, participamos en el misterio divino de su plan y nos convertimos en instrumentos de su voluntad en la tierra. Puede que el mundo no entienda nuestras decisiones, puede que no vea la lógica de nuestras acciones, pero cuando elegimos obedecer, entramos en el fluir del tiempo perfecto de Dios, sus propósitos eternos y su paz inquebrantable. Esta paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es la profunda seguridad de que, pase lo que pase, estamos exactamente donde debemos estar, caminando por el camino que Él ha trazado ante nosotros. Los sacrificios que requiere la obediencia no son cargas que lamentar, sino oportunidades para experimentar el gozo profundo de alinear nuestro corazón con el corazón de Dios. En los momentos en que renunciamos a nuestros deseos, cuando elegimos confiar en la sabiduría de Dios en lugar de en nuestro propio entendimiento, participamos en el corazón mismo de la voluntad divina de Dios. Esta obediencia no se trata de esforzarse por ganar algo de Dios, sino de responder a su amor y sabiduría con un corazón dispuesto a seguirlo a donde Él nos lleve. Es el derramamiento natural de una vida que ha sido tocada por la gracia de Dios, una vida que reconoce el valor insondable de caminar al paso del Creador. Hay una belleza enigmática en este proceso: cuanto más nos rendimos, más ganamos. Cuanto más dejamos de lado nuestro propio entendimiento, más la sabiduría de Dios llena los espacios que alguna vez intentamos controlar. Es como si, en el acto de obediencia, no perdiéramos nada, sino que lo ganáramos todo. Los sacrificios, los desafíos, los momentos de duda, todos son parte de la obra mayor que Dios está haciendo en nosotros. Cada acto de obediencia se convierte en una pieza del rompecabezas, un paso en el camino que conduce a la plenitud de vida que Él ha prometido. Considere los ejemplos de figuras bíblicas que caminaron en el poder de la obediencia a la sabiduría de Dios. Abraham, a quien se le pidió que dejara todo lo que sabía y viajara a una tierra desconocida, confió en la promesa de Dios, a pesar de la incertidumbre de sus circunstancias. Moisés, que guió a los israelitas a través del desierto, obedeció los mandamientos de Dios incluso cuando la tarea parecía insuperable. Esther, que arriesgó su vida para salvar a su pueblo, actuó en obediencia al llamado de Dios, a pesar de los peligros que la aguardaban. Estos ejemplos, y muchos más, nos muestran que el camino de la obediencia no siempre es fácil, pero siempre vale la pena. A través de su obediencia, Dios cumplió sus propósitos de maneras que nunca hubieran imaginado. A través de su disposición a actuar según su sabiduría, se convirtieron en parte de su gran historia de redención en desarrollo. Este es el misterio de la sabiduría de Dios: cuando obedecemos, no estamos simplemente siguiendo un conjunto de reglas, estamos entrando en el corazón mismo de la voluntad de Dios. Nos convertimos en partícipes del plan divino y, al hacerlo, alineamos nuestras vidas con un propósito eterno que no puede ser sacudido. El fundamento de nuestra vida, edificado sobre la roca de la obediencia a la sabiduría de Dios, se convierte en un testimonio para el mundo de su fidelidad, su poder y su amor. Cuando lleguen las tormentas de la vida, como seguramente ocurrirán, nos mantendremos firmes, no por nuestra propia fuerza, sino porque hemos construido nuestras vidas sobre el fundamento inquebrantable de la palabra de Dios.
Al final, la obediencia a la sabiduría de Dios no es un acto pasivo, sino un testimonio activo y vivo de nuestra confianza en Él. Es el fruto de nuestra relación con el Creador, el resultado de nuestra fe y la prueba de nuestro amor por aquel que nos ha llamado a seguirlo. Y al obedecer, nos convertimos en la expresión viva de la sabiduría que Dios nos ha dado gratuitamente, sabios constructores, firmes sobre la roca de su palabra, inquebrantables ante los vientos de la duda, inamovibles en nuestra fe. Hay una verdad profunda y sagrada escondida en lo profundo del tejido de la sabiduría, una verdad que a menudo se pasa por alto, pero que es innegablemente central para su propósito. La sabiduría, cuando se recibe y comprende plenamente, no permanece como un tesoro solitario, encerrado en el corazón de su poseedor. Es, por naturaleza, un don que desborda, anhelando ser compartido, tocar la vida de los demás. Así como la luz no puede permanecer contenida dentro de una lámpara, la sabiduría no puede permanecer dentro de los confines de una sola alma. Hay que transmitirlo, fluir libremente para iluminar el camino de los demás, guiándolos del mismo modo que ha iluminado el nuestro. En Proverbios 11:25 se nos recuerda una paradoja divina que gobierna el reino de Dios: el alma generosa se enriquecerá, y el que riega, también será regado. Este versículo habla de una verdad que desafía la lógica del mundo, que al regalar sabiduría, al derramarla en las vidas de los demás, no nos agotamos a nosotros mismos, sino que nos reponemos. Es como si el mismo acto de dar nos hiciera más abiertos a recibir, más capaces de comprender y más profundamente sintonizados con la voz de Dios. La sabiduría, cuando se comparte, se convierte en un ciclo de bendición que enriquece no solo a quien da sino también a quien recibe. Es en este intercambio divino que la sabiduría de Dios se convierte en una fuerza viva que respira y se mueve a través de nosotros y más allá de nosotros, hacia los corazones de aquellos con quienes nos encontramos. El llamado a compartir la sabiduría de Dios no es simplemente una sugerencia, es un mandamiento entretejido en las páginas de las Escrituras. Desde el principio, Dios tuvo la intención de que su sabiduría fluyera hacia afuera, para pasar de una generación a la siguiente. No nos corresponde a nosotros conservar, sino dar. Esta es la razón por la que la sabiduría misma se describe como algo que debe buscarse, algo que puede encontrarse mediante una búsqueda deliberada y luego compartirse mediante la acción. Ya sea a través de tutoría, enseñanza, estímulo o actos de servicio, la sabiduría de Dios debe ser un faro de luz que lleve a otros a la misma relación transformadora con Dios que nosotros mismos hemos experimentado. El apóstol Pablo ofrece un ejemplo sorprendente de cómo se puede compartir la sabiduría, cómo se puede derramar la luz de la verdad de Dios en beneficio de los demás. A través de sus cartas y enseñanzas, Pablo ejemplifica el poder de la sabiduría para trascender el tiempo y el espacio. Sus escritos, inspirados por el Espíritu Santo, continúan guiando a millones de creyentes hoy, siglos después de que fueron escritos por primera vez. Pablo no atesoró la sabiduría que recibió de Dios, más bien, lo regaló libremente, sabiendo que al hacerlo, no solo cumpliría el llamado puesto en su vida, sino que también dejaría un legado de fe y sabiduría para las generaciones venideras. En sus cartas, Pablo derrama su corazón y su mente en las vidas de aquellos a quienes ministraba. Comparte sabiduría en forma de aliento, corrección e instrucción, entendiendo que cada creyente se encuentra en un punto diferente de su camino de fe. No se detiene, sino que habla con valentía, instando a otros a buscar la sabiduría de Dios, a vivir de acuerdo con su voluntad y a compartir esa sabiduría con los demás. De la misma manera, estamos llamados a ser vasos de la sabiduría de Dios, a decir la verdad en amor y a ayudar a otros a navegar las complejidades de sus propios caminos de fe. La sabiduría que hemos recibido no es nuestra para conservarla, está destinada a fluir hacia afuera,
impactando a quienes nos rodean y acercándolos al Dios que se ha revelado a nosotros. Pero, ¿cómo compartimos esta sabiduría? En muchos sentidos, se puede compartir mediante simples actos de amor y bondad. El mundo suele estar lleno de confusión, oscuridad y desesperación, y muchas personas buscan respuestas. Cuando nosotros, como seguidores de Cristo, vivimos la sabiduría que hemos recibido, nos convertimos en testimonios vivos de la verdad y la luz de Dios. Nuestras palabras, nuestras acciones y nuestras propias vidas pueden guiar a otros hacia la esperanza que se encuentra solo en Dios. Al compartir la sabiduría de Dios, nos convertimos en instrumentos de su gracia, ayudando a otros a ver el mundo como Él lo ve, a navegar la vida con la guía que Él brinda y a encontrar paz en medio de sus luchas. Compartir la sabiduría de Dios también está profundamente relacionado con nuestra responsabilidad como creyentes de discipular a otros. El mandato final de Jesús a sus discípulos fue claro: id y haced discípulos a todas las naciones, Mateo 28:19. Este llamado no se limita a aquellos que están formalmente capacitados o llamados a ser pastores y maestros. Cada creyente tiene un papel que desempeñar al compartir la sabiduría de Dios, ya sea a través de una simple conversación con un amigo, una palabra de aliento a un compañero de trabajo en dificultades o una oración ofrecida en nombre de un miembro de la familia. Todos tenemos un papel que desempeñar para ayudar a otros a descubrir el poder transformador de la sabiduría de Dios. También hay una profunda belleza en la forma en que Dios organiza el compartir de la sabiduría. Así como un árbol da frutos que no son solo para su propio alimento sino para el de los demás, así también la sabiduría de Dios da frutos en nuestras vidas. A medida que crecemos en nuestra comprensión de la voluntad y el propósito de Dios, nos sintonizamos más con las necesidades de quienes nos rodean. Nuestros corazones se ablandan y nuestros ojos se abren a las oportunidades de compartir la verdad de Dios con los demás. Ya sea un momento de reflexión tranquila o un paso audaz de fe, Dios nos brinda innumerables maneras de compartir la sabiduría que nos ha dado. Y al hacerlo, reflejamos su carácter, su amor y su gracia. Al compartir sabiduría, también debemos recordar que, para empezar, no es nuestra sabiduría, sino la de Dios. Esto nos mantiene humildes y nos recuerda que somos simplemente administradores de la sabiduría que Él nos ha confiado. No debemos jactarnos de nuestro conocimiento, sino más bien usarlo para su gloria, sabiendo que toda sabiduría proviene únicamente de Él. Cuando compartimos, debemos hacerlo con un espíritu de humildad y gracia, reconociendo que es Dios quien obra en nosotros y a través de nosotros para lograr sus propósitos. El misterio de la sabiduría reside no solo en su profundidad y complejidad sino en su capacidad de transformar vidas. Cuando compartimos la sabiduría de Dios con los demás, participamos en este proceso transformador. Nos convertimos en parte de una historia mucho más amplia, la historia de la obra redentora de Dios en el mundo. Y a medida que derramamos la sabiduría que hemos recibido, también experimentamos el gozo de ver a otros crecer en su fe, su comprensión y su relación con Dios. Al final, compartir la sabiduría de Dios no es una carga, es una bendición. Es una oportunidad de ser parte de algo más grande que nosotros mismos, de ser instrumentos en manos de un Creador amoroso y sabio que desea que todas las personas lleguen a conocer la verdad. A través de nuestra disposición a compartir su sabiduría, nos convertimos en conductos de su gracia, su paz y su amor. No nos limitamos a impartir conocimientos, estamos invitando a otros al corazón mismo de la sabiduría de Dios, donde pueden encontrar esperanza, dirección y vida en su máxima medida. Hay pocas verdades más profundas y, sin embargo, más esquivas que el poder transformador de la sabiduría divina. Se dice que la sabiduría, cuando se busca con un corazón puro, no solo aporta algo a la mente, lo cambia todo. Reordena el alma,
remodela el corazón y altera la esencia misma de cómo uno ve el mundo. La transformación es tan profunda, tan completa, que se vuelve imposible reconocer la persona que alguna vez fuimos después de abrazar esta sabiduría. Una vida guiada por la sabiduría de Dios no es solo una vida mejor, es una vida renacida, una vida enteramente renovada. Cuando uno busca la sabiduría divina, el cambio comienza no solo en el comportamiento o la acción, sino en la percepción misma. Las cosas que alguna vez parecieron importantes, las metas fugaces y los logros materiales que alguna vez consumieron nuestra energía, gradualmente pierden su control. La sabiduría de Dios trae una revelación, una claridad divina que cambia nuestra mirada de lo temporal a lo eterno. Comenzamos a ver la vida desde una perspectiva más elevada, donde las trivialidades de la existencia diaria ya no dominan nuestros pensamientos y donde nuestra atención se centra en lo que realmente importa. El significado eterno de cada momento, cada relación y cada decisión. Ya no medimos el éxito según los estándares del mundo, sino según el peso del propósito celestial que conlleva cada elección. Sin embargo, el camino hacia esta transformación no es instantáneo. Es un desarrollo lento, una profundización gradual que no se puede apresurar. La Biblia habla de este proceso en el lenguaje del crecimiento, así como una semilla necesita tiempo para brotar, crecer y madurar, también la sabiduría de Dios echa raíces en nuestras vidas. No es un acontecimiento, sino un caminar diario, una elección de buscar, escuchar, rendirse y obedecer. Cada día, a medida que volvemos nuestro corazón hacia Dios, su sabiduría comienza a desplegarse más plenamente en nuestras vidas. Cada día, somos invitados a dejar de lado más de nuestra propia comprensión y a abrazar el conocimiento superior que proviene únicamente de Él. En este proceso en curso, una paz profunda comienza a arraigarse en el corazón. No es la paz que ofrece el mundo, una sensación fugaz de calma que puede verse destrozada por la próxima crisis o dificultad. No, esta paz es algo más profundo, algo que sobrepasa la comprensión. Es una paz que permanece inquebrantable incluso en medio de las tormentas. Es una paz que proviene no de la ausencia de conflicto, sino de la presencia de aquel que es más grande que cualquier prueba. Es la paz de saber que, pase lo que pase, estamos en manos de un Creador sabio y amoroso que tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Junto con la paz, viene una alegría que desafía las circunstancias de la vida. El mundo promete alegría ligada a condiciones externas, éxito, placer, comodidad y tranquilidad. Pero el gozo que proviene de la sabiduría de Dios no está ligado a lo que se ve o se siente. Es un gozo que perdura incluso en las pruebas más difíciles. Es un gozo arraigado en algo eterno, algo que el tiempo o las circunstancias no pueden quitar. Esta alegría no flaquea cuando la vida es dura, de hecho, a menudo se profundiza en medio del sufrimiento, porque no se basa en lo que sucede a nuestro alrededor, sino en la verdad inmutable de quién es Dios. La claridad que acompaña a la sabiduría divina es otro regalo que transforma nuestras vidas. Es una claridad que nos permite ver el camino que tenemos por delante con una perspectiva divina. La confusión y la incertidumbre que a menudo nublan nuestras decisiones comienzan a disiparse a medida que alineamos nuestro corazón y nuestra mente con la voluntad de Dios. La sabiduría de Dios nos enseña a discernir el rumbo correcto, incluso cuando el camino a seguir no parece claro. Proporciona dirección en momentos de indecisión, paz en momentos de caos y confianza cuando, de otro modo, el miedo nos paralizaría. Ya no nos quedamos andando a tientas en la oscuridad, sino que caminamos con la seguridad de saber que nuestros pasos están guiados por una sabiduría que trasciende la nuestra. Pero esta transformación no está exenta de costos. La sabiduría de Dios a menudo requiere una rendición de nuestra voluntad.
Nos llama a dejar de lado nuestros propios deseos, nuestros propios planes y nuestras propias ambiciones, y a confiar en que el plan de Dios es mejor que cualquier cosa que podamos haber imaginado. Esta entrega no es un acto de una sola vez, sino una decisión diaria de ceder a su guía, incluso cuando sea difícil o vaya en contra de nuestras inclinaciones naturales. Y, sin embargo, en esta rendición encontramos libertad, libertad del peso del esfuerzo, libertad de la carga de tratar de controlar cada resultado. Libertad para caminar en la paz y la alegría que provienen de confiar en una sabiduría mucho mayor que la nuestra. La vida transformada por la sabiduría de Dios es una vida que refleja su gloria. A medida que caminamos en su sabiduría, comenzamos a reflejar las características de Cristo. Nuestros corazones se vuelven más compasivos, nuestras mentes más perspicaces y nuestras acciones más amorosas. Ya no vivimos para nosotros mismos, sino para los demás y para la gloria de Dios. Nuestras vidas se convierten en testimonios de su gracia y bondad, señalando a otros hacia aquel que tiene el poder de transformar incluso el alma más quebrantada. De esta manera, nuestra transformación no es sólo para nuestro propio beneficio, sino para el beneficio del mundo que nos rodea, para que otros puedan ver la belleza de la sabiduría de Dios obrando en nosotros y ser atraídos hacia Él. Y, sin embargo, esta transformación no es sólo para el presente. Contiene una promesa para el futuro, la promesa de que la sabiduría que buscamos hoy continuará moldeándonos a la semejanza de Cristo, conduciéndonos hacia un destino eterno que está más allá de todo lo que podamos comprender plenamente. El viaje de transformación no se trata solo de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos, se trata de ser conformados a la imagen de Cristo, de estar preparados para la gloria eterna que nos espera. Al abrazar la sabiduría de Dios, no simplemente caminamos hacia una vida mejor en la tierra, caminamos hacia un propósito mayor, un llamado más elevado y un futuro más glorioso. Al final, la recompensa de una vida transformada por la sabiduría de Dios es inconmensurable. Es una vida marcada por la paz, la alegría y la claridad. Es una vida que refleja la gloria de Dios y cumple su propósito en la tierra. Pero quizás lo más importante es que es una vida que impacta a los demás, atrayéndolos a la luz de la sabiduría y el amor de Dios. Esta transformación es el fruto de caminar en la sabiduría de Dios y es el regalo más grande que jamás podamos recibir. Una vida guiada por la sabiduría divina es una vida plenamente viva, una vida que brilla con la luz de la verdad de Dios y guía a otros en el camino hacia su propia transformación en Él. La sabiduría de Dios es un tesoro que se ofrece gratuitamente a todos los que la buscan. Nos equipa para los desafíos de la vida, transforma nuestro carácter y nos alinea con su propósito divino. Cada paso que damos con fe nos acerca a la plenitud de su plan. La lección es clara, la sabiduría no consiste en saberlo todo sino en confiar en aquel que lo sabe. Es un regalo, una guía y una fuente de fortaleza. ¿Darás el primer paso para desbloquear la sabiduría que Dios ya ha preparado para ti? El viaje comienza con una oración sencilla, un corazón abierto a su voz y la voluntad de seguir a donde Él nos lleve. El tesoro de la sabiduría divina es tuyo, si estás preparado para recibirlo.